¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre los antiguos mayas es solo la superficie de una verdad mucho más profunda y extraña? Una verdad deliberadamente enterrada bajo siglos de silencio. La civilización maya, a menudo retratada en los libros de historia como un pueblo de impresionantes pirámides, calendarios intrincados y rituales sangrientos, oculta mucho más de lo que revela. Detrás de la historia pública yace otra capa, fragmentos de conocimiento dispersos por templos prohibidos, glifos indescifrados y tradiciones orales mantenidas vivas en aldeas remotas. Los mayas no fueron simplemente una civilización perdida en el tiempo. Fueron, en muchos sentidos, un pueblo que eligió dejarnos pistas, no respuestas. Al comenzar este viaje hacia 33 de sus secretos más ocultos, entramos en un mundo que desafía la lógica moderna, un mundo donde el tiempo se dobla, los espíritus caminan entre los vivos y el universo no está vacío, sino codificado. Gran parte de lo que creemos saber sobre los mayas proviene de un lente estrecho, filtrado a través de la conquista europea, la destrucción colonial y la reinterpretación moderna. Pero la verdadera historia maya comienza mucho antes de la llegada de los españoles. Comienza con una cosmología tan profunda que incluso hoy, científicos y místicos luchan por comprenderla. El Popol Vuh, a menudo llamado la Biblia maya, describe los orígenes del mundo no con hechos duros, sino con metáforas vivas, gemelos sagrados, dioses del maíz y la muerte, viajes al inframundo. No son meros mitos, son sistemas de conocimiento encriptados, tejidos con precisión astronómica y profundidad psicológica. Y sin embargo, la mayoría de la gente nunca los lee. ¿Por qué? Porque para entender a los mayas, uno debe abandonar las líneas rectas del razonamiento occidental y en su lugar abrazar las espirales y ciclos del tiempo indígena. Comencemos con un secreto que la mayoría de los turistas nunca escuchará. Las pirámides mayas no fueron construidas solo para honrar a los dioses o albergar tumbas. Muchas de ellas están afinadas armónicamente a frecuencias cósmicas. Toma el castillo, la famosa pirámide de Chichén Itzá. Durante los equinoccios, las sombras proyectadas por el sol poniente crean la ilusión de una serpiente deslizándose por las escaleras, una alineación deliberada que marca no solo las estaciones, sino puertas espirituales. Esto no es casualidad, es una civilización que incorporó geometría sagrada en piedra. Y aunque esto se menciona a menudo, lo que no se revela es que algunos creen que las cámaras de la pirámide pueden potenciar la conciencia, actuando como amplificadores de sonido o conductores de energía. Leyendas locales hablan de chamanes que se sentaban en estas cámaras para recibir visiones de las estrellas. ¿Era esta arquitectura o una forma de tecnología antigua? Los mayas fueron maestros astrónomos. Esto es ampliamente conocido. Pero aquí está lo que se discute menos. Su comprensión del movimiento celestial no era puramente observacional. Era participativa. Las estrellas no eran bolas de gas distantes, eran seres. Cada planeta tenía personalidad. Venus, por ejemplo, era visto tanto como estrella matutina como vespertina, una dualidad que los mayas creían tenía influencia directa sobre la guerra, la fertilidad y el destino. Seguían los movimientos de Venus con mayor precisión que cualquier cultura del viejo mundo, y algunos académicos sugieren que la usaban no solo para marcar rituales, sino para prever cambios sociales.
Podría ser que sus guerras no fueran solo políticas, sino ordenadas cósmicamente. ¿Podrían los líderes haber sincronizado sacrificios o coronaciones con los estados de ánimo del cielo? Otra verdad oculta es la relación de los mayas con el tiempo mismo. A diferencia del calendario gregoriano, que usa la mayor parte del mundo hoy, la cuenta larga maya mide el tiempo en ciclos que se extienden por miles de años. La infame profecía de 2012, malinterpretada como predicción del fin del mundo, fue en realidad un punto de inflexión en un vasto reloj cósmico. Pero, ¿por qué una cultura invertiría tanto esfuerzo en rastrear épocas que abarcan milenios? Algunos creen que lo hacían porque veían la historia no como progreso lineal, sino como ecos, patrones que se repiten. Las modernas teorías cuánticas sobre bucles temporales y líneas temporales paralelas extrañamente resuenan con esta cosmovisión indígena. ¿Estaban los mayas intuyendo conceptos que los físicos solo ahora exploran? No olvidemos su misterioso sistema de escritura, que durante siglos resistió la traducción. Los jeroglíficos mayas eran más que una forma de registrar la historia. Eran un acto sagrado. Cada símbolo tenía múltiples significados, a menudo simultáneamente. Un glifo para sol también podía implicar Dios, día o conciencia, según el contexto. Y muchas inscripciones aún no han sido descifradas, especialmente las halladas en colecciones privadas o sitios dañados. ¿Qué conocimiento está encerrado en esas piedras? Algunos investigadores especulan que entre los glifos aún misteriosos hay principios codificados de medicina vegetal, expansión de la conciencia e incluso ciencias olvidadas. Y aquí yace uno de los susurros más controversiales, que parte de ese conocimiento nunca estuvo destinado a extraños. Enterrados profundamente en las selvas de Guatemala y el sur de México, hay sitios aún intactos para los arqueólogos modernos. En estas regiones remotas, los descendientes mayas locales cuentan historias de lugares sagrados donde ningún forastero debe entrar, lugares donde los ancestros aún habitan, no en memoria sino en presencia. No son meros relatos folclóricos. Ha habido reportes, ignorados por la academia convencional, de anomalías de luz, enfermedades súbitas y distorsiones temporales experimentadas por quienes irrumpieron sin permiso ritual. ¿Son estas historias exageraciones o señalan algo que aún no podemos explicar? Igualmente fascinante es la relación de los mayas con el sonido. En templos como Palenque y Copán, galerías de susurros y cámaras de eco sugieren un avanzado conocimiento de la ingeniería acústica. El eco de Palmada en Chichén Itzá imita el canto del quetzal, ave sagrada para los mayas. Pero de nuevo, lo que no se dice es que estos diseños acústicos podrían haber sido más que simbólicos. Los chamanes creían que ciertas frecuencias podían inducir estados de trance o abrir comunicación con otros planos. ¿Era su música ritual una forma de tecnología, capaz de alterar ondas cerebrales y percepciones, similar a cómo funcionan los tonos binaurales hoy? El juego de pelota maya, a menudo romantizado como un deporte, fue mucho más que entretenimiento. Las canchas eran arenas de drama ritual, simbolizando batallas cósmicas, vida y muerte, y transformación espiritual. Los ganadores podían ser sacrificados, no como castigo, sino como el honor supremo. Esto desafía la lógica moderna, pero revela una verdad más profunda. Para los mayas, la muerte no era un fin, sino una puerta. Se creía que quienes morían ritualísticamente ayudaban a equilibrar los mundos,
Su esencia alimentando no a dioses en sentido abstracto, sino a los mismos ciclos que sostienen la vida. Esta visión cambia todo. El sacrificio no era brutalidad, era reciprocidad. Y luego está el enigma de los cráneos de cristal, objetos encontrados en América Central, a menudo asociados con los mayas, aunque su procedencia es disputada. Algunos dicen que son falsificaciones modernas, otros creen que son reliquias de una civilización desconocida. Aún así, entre los mayas modernos persisten historias de cráneos que contienen memoria ancestral, capaces de transmitir visiones o curar. Sea metáfora o artefacto, la creencia en sí misma nos dice algo profundo. Los mayas no veían la historia como algo separado de la hora. El pasado podía hablar, si escuchábamos correctamente. Incluso sus sistemas agrícolas revelan brillantez oculta. Los mayas practicaban la agricultura milpa, rotando maíz, frijoles y calabaza de una manera que sostenía el suelo sin agotarlo. Esta tríada proporcionaba todos los nutrientes esenciales y no requería fertilizantes artificiales. Más que eso, el acto de sembrar maíz era un ritual espiritual. El dios del maíz era central en la vida maya, no como una deidad abstracta, sino como una fuerza viva encarnada en cada tallo. La tierra no se explotaba, se entablaba un diálogo. Hoy, mientras el mundo enfrenta el colapso ambiental, quizás no solo deberíamos admirar la agricultura maya, sino aprender de ella. Y entonces, debemos hablar de sus ciudades, como Tikal, Calakmul y Yaxchilán, enormes centros urbanos escondidos bajo el dosel selvático, alineados con cuerpos celestes, conectados por Sacbeob, o caminos blancos, que brillaban bajo la luz de la luna. Estos caminos podían tener significado simbólico, representando rutas al mundo espiritual. Pero algunos teóricos sugieren que también pudieron facilitar el comercio y la comunicación nocturna, quizás incluso guiando peregrinaciones. La extensión completa del mundo maya sigue siendo desconocida. La tecnología LIDAR ha revelado recientemente miles de estructuras ocultas, sugiriendo una población mucho mayor a la estimada. ¿Fueron los mayas más conectados de lo que imaginamos? Al comenzar a desentrañar estos 33 secretos, una cosa queda clara. Los mayas no fueron un pueblo primitivo que alcanzaba hacia dioses que apenas comprendían. Fueron una civilización sofisticada, espiritual y científica, cuyo legado ha sido malinterpretado, suprimido u olvidado. Entendían ciclos, símbolos, estrellas y suelo, de maneras que la ciencia moderna apenas empieza a respetar. Y quizá, solo quizá, su mayor secreto no esté enterrado en el pasado, sino esperando ser recordado en el presente. Antes de pasar a la siguiente parte, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Qué crees que los mayas realmente sabían que aún no sabemos? ¿Crees que el conocimiento puede perderse para siempre o solo esconderse, esperando el momento correcto para ser visto de nuevo? Mientras seguimos descendiendo en las profundidades del conocimiento maya, encontramos uno de los aspectos más impactantes de su civilización, su concepto de dualidad. A diferencia del pensamiento binario de bien versus mal, que da forma a gran parte de las tradiciones religiosas y filosóficas occidentales, los mayas abrazaron la dualidad como equilibrio, no como oposición. La noche y el día no eran enemigos, sino mitades esenciales de un ritmo cósmico. El jaguar, símbolo poderoso y recurrente en la cultura maya, ejemplificaba esta creencia. Vagaba tanto por la selva
como por el inframundo, encarnando luz y sombra. En el arte maya vemos dioses con dos caras, templos con lados espejados y ceremonias que honran tanto el nacimiento como la muerte. Este enfoque filosófico influyó en su gobierno, sus rituales e incluso su arquitectura. Entender el mundo maya es abandonar el pensamiento y, en su lugar, abrazar la belleza del I, de verdades coexistentes, de paradojas, de integración. Uno de los misterios más escalofriantes, pero a menudo mal entendidos, es la práctica generalizada de la modificación del cráneo. Los niños mayas élite tenían sus cráneos atados para alargarlos en formas que se asemejaban al maíz, un cultivo sagrado, o imágenes divinas. Para los ojos modernos, esto puede parecer extremo, incluso grotesco, pero para los mayas era una manera de alinearse físicamente con seres superiores. Esta conformación craneal no significaba deformidad, sino elevación espiritual. Era un símbolo de estatus, identidad y propósito sagrado. Junto a esto, los mayas también limaban sus dientes en patrones intrincados, a veces incrustados con jade. De nuevo, no era vanidad, sino una estética sagrada. Cada alteración llevaba un significado ritual, transformando el cuerpo en un lienzo de creencias. Los mayas también poseían un asombroso entendimiento del cuerpo humano y su conexión con las estrellas. Su medicina combinaba hierbas, minerales, diagnóstico espiritual y sanación energética. Algunos investigadores modernos apenas comienzan a comprender el potencial farmacológico de las plantas que usaban. Más allá del tratamiento físico, la enfermedad se veía como un desequilibrio no solo en el cuerpo, sino en el alma, la familia o incluso el cosmos. Los sanadores, o Agmen, no eran simplemente médicos, eran técnicos espirituales. Usaban oraciones, ceremonias e interpretación de sueños junto con emplastos y humo para realinear a la persona con su camino espiritual. Creían que algunas enfermedades eran enviadas por los dioses para realinear al individuo con su destino. Y sí, bajo la superficie, la medicina maya guarda claves para sanar no solo enfermedades, sino la desconexión. ¿Y qué decir de los templos? Muchos asumen que estas estructuras piramidales eran simplemente tumbas o plataformas para sacrificios. Pero al observarlas desde la perspectiva de la astronomía y la acústica, su función cambia drásticamente. El templo de las inscripciones en Palenque es más que un sitio funerario. Es un códice en piedra, un enorme calendario celestial. Las escaleras del templo se alinean con los solsticios. Las crestas del techo se alinean con constelaciones. En ciertas cámaras, los sonidos resuenan en perfecta armonía con los cantos. Estos templos eran, en esencia, herramientas. Fueron diseñados no solo para albergar rituales, sino para conducirlos, para amplificar energía, dirigir la conciencia y quizás incluso abrir portales a otras dimensiones de percepción. El lenguaje también era sagrado para los mayas. Creían que las palabras no solo llevaban significado, sino fuerza. El acto de nombrar era un acto de creación. En el Popol Vuh, cuando los dioses crean a los humanos, lo hacen a través del habla, hablándolos a la existencia. Esta creencia moldeaba sus ceremonias, donde los cantos y oraciones no eran expresiones casuales, sino actos de ingeniería cósmica. Cada palabra era escogida por su vibración espiritual. Esto se refleja en los cantos sobrevivientes transmitidos entre los mayas modernos, donde la cadencia y el ritmo son más importantes que el significado literal. Podría ser que los mayas
supieran usar el lenguaje para moldear la realidad de formas que hemos olvidado, sus matemáticas también guardan secretos. El sistema numérico maya, basado en el sistema vigesimal, base 20, incluía el concepto de cero, un descubrimiento que no apareció en Europa hasta siglos después. Pero no es solo su habilidad para contar lo que asombra, es cómo impregnaban a los números de poder simbólico. El número 13, por ejemplo, no era de mala suerte sino sagrado, vinculado a los niveles del cielo. El número 9 representaba el inframundo. Sus calendarios reflejan esta numerología. El Tzolk'in, calendario sagrado, corre en ciclos de 260 días, combinando 13 números con 20 signos diarios. Este calendario gobernaba no solo festivales, sino el tiempo espiritual, determinando los mejores días para sembrar, sanar e incluso nombrar a los niños. Este es un tiempo no como engranaje, sino como ritmo espiritual. Cada día una configuración única de fuerzas cósmicas. Otro misterio está en la forma en que las ciudades mayas fueron construidas. No caóticamente, sino con geometría sagrada deliberada. Los planos urbanos se alineaban con direcciones cardinales, eventos celestiales y flujo de energía. Los cenotes, o pozos sagrados, no eran solo fuentes de agua, sino entradas al inframundo. Algunos templos fueron construidos directamente sobre ellos, sugiriendo la creencia de que el poder espiritual fluía desde debajo de la tierra. Las ciudades mismas se convirtieron en mapas del cosmos, donde la arquitectura reflejaba los cielos. Caminar por una ciudad maya era caminar por un mandala viviente. De esta manera, el espacio no era neutral, estaba cargado. Los practicantes modernos de energía hablan de geomancia y líneas ley. ¿Podrían los mayas haber mapeado tales líneas mucho antes que nosotros? Entre los secretos mayas más debatidos está su súbito declive. Alrededor del siglo IX, muchas ciudades principales fueron abandonadas, no destruidas, sino deshabitadas lentamente. Nadie sabe exactamente por qué. ¿Cambio climático? ¿Guerra? ¿Inestabilidad política? ¿O quizás un retiro deliberado? Algunos descendientes mayas hablan de una retirada espiritual, un alejamiento del mundo material para preservar el conocimiento sagrado. La idea de que una civilización pudo elegir desaparecer en lugar de ser conquistada desafía la historia convencional. Sin embargo, la selva cubrió rápidamente sus obras y el mundo olvidó, hasta que los recientes redescubrimientos comenzaron a revivir las viejas historias. Luego llegamos a los enigmáticos códices, libros mayas hechos de corteza de árbol, pintados con jeroglíficos y diagramas cósmicos. De los cientos que existieron, solo 4 sobreviven. El resto fue quemado por conquistadores y misioneros que los veían como demoníacos. Imaginen el conocimiento perdido: cartas astronómicas, guías medicinales, profecías, historia. Sin embargo, incluso los códices sobrevivientes sugieren una cosmovisión tan compleja como hermosa. El Códice de Dresde, por ejemplo, contiene predicciones de eclipses, advertencias de inundaciones e instrucciones rituales, evidencia de un pueblo que entendía su universo como interactivo, no inerte. Muchos también pasan por alto el papel de las mujeres en la sociedad maya. Aunque existían elementos patriarcales, hubo poderosas reinas, sacerdotisas y parteras que tenían autoridad espiritual y política. Las mujeres desempeñaban papeles clave en la línea de sangre, herencia y vida ritual. Diosas como Ixchel
deidad de la fertilidad, el tejido y la medicina, eran figuras centrales. Las mujeres mayas modernas continúan estas tradiciones, manteniendo vivos los rituales de maneras que a menudo pasan desapercibidas para los forasteros. En esto vemos una continuidad de la sabiduría sagrada femenina, no borrada, sino preservada silenciosamente. La guerra maya también es frecuentemente mal interpretada. Aunque hubo batallas, la guerra no siempre fue por conquista. A menudo era ritualizada, simbólica, cíclica. Los cautivos no eran meros prisioneros, eran elegidos por su papel simbólico en restaurar el equilibrio cósmico. Las ceremonias de sangrado tampoco eran actos de crueldad, sino de sacrificio, ofreciendo parte de uno mismo de regreso al universo. La sangre era la moneda de la vida, la esencia que sostenía a los dioses, y a cambio, los dioses sostenían al mundo. Era un ciclo, no de miedo, sino de reverencia. Finalmente debemos mirar a la gente misma, porque los mayas no desaparecieron. No son reliquias del pasado. Millones de descendientes mayas viven hoy en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan las antiguas lenguas, cultivan el sagrado maíz y mantienen el calendario. Aunque sus tradiciones fueron suprimidas, sobrevivieron. Y ahora, en un tiempo en que el mundo tiene hambre de significado, su sabiduría llama de nuevo, no como un susurro desde las ruinas, sino como una voz viva desde el presente. Continuemos este viaje en la próxima parte, donde exploraremos más de estas verdades ocultas, sumergiéndonos más en rituales perdidos, leyendas no contadas y revelaciones que esperan despertar algo antiguo dentro de todos nosotros. Al adentrarnos más en la realidad estratificada de los antiguos mayas, llegamos a un reino donde mito, ritual y ciencia se vuelven inseparables. Es dentro de esta fusión intrincada que descubrimos otro poderoso secreto: la comprensión maya de los sueños. Lejos de ver los sueños como ruido aleatorio o subconsciente, los mayas los trataban como mensajes sagrados, destellos hacia otros reinos, advertencias de ancestros o instrucciones de los dioses. Los chamanes a menudo entraban en estados de trance, guiados por tambores rítmicos o plantas sagradas, para acceder a mundos oníricos donde podían recuperar conocimiento. En algunas regiones, familias enteras se reunían al amanecer para discutir sus sueños, interpretándolos en comunidad. Esto no era superstición, era cosmología en práctica. Para los mayas, lo invisible no era menos real que lo visible, y los sueños eran un puente entre ambos. Entre las herramientas usadas para cruzar este puente estaban los enteógenos, plantas que facilitaban estados alterados de conciencia, el árbol balché, las glorias de la mañana, el tabaco y los hongos se usaban no para escapar, sino para alinearse. Estas sustancias se administraban en rituales bajo estricta guía, con la intención de abrir puertas al conocimiento divino. Hallazgos arqueológicos en sitios ceremoniales revelan murales de sacerdotes y nobles interactuando con figuras serpentinas, símbolos a menudo asociados con estados visionarios. Estas visiones no eran ilusiones, eran interacciones con entidades espirituales, fuerzas cósmicas o ancestros. La cosmovisión maya no trazaba líneas rígidas entre espíritu y materia. Todo estaba interconectado en un vasto cosmos vivo. Nuestra cultura moderna
puede haber perdido esta reverencia, pero los antiguos mayas vivían según ella. Quizás uno de los elementos visualmente más impactantes de la cultura maya son sus estelas. Altos monumentos de piedra tallada que salpican las plazas de las ciudades antiguas. Estas estelas no eran simplemente marcadores de realeza o proyectos vanidosos, eran registros históricos y metafísicos. Cada talla contenía fechas, eventos y lenguaje simbólico. Pero algunas estelas van más allá de la mera cronología. Incluyen representaciones de serpientes celestes, portales y dioses descendiendo del cielo. No es fácil interpretarlas con una mentalidad occidental. Algunos investigadores sugieren que estas representaciones indican alineamientos astronómicos. Otros creen que muestran viajes rituales a otros mundos. Algunos especulan, de manera controversial, que registran encuentros con inteligencias no humanas. Sea cual sea la verdad, las estelas fueron diseñadas para ser leídas no solo por los ojos, sino por el espíritu. Un misterio igualmente fascinante reside en el silencio de los mayas sobre ciertos temas. Mientras sus ciudades ostentaban elaborados registros de linajes reales y rituales, hay notables vacíos, eventos o figuras nunca explicados. ¿Por qué algunos templos fueron sellados? ¿Por qué ciertos glifos permanecen indescifrables hasta hoy? Algunos creen que son meros accidentes de la historia, conocimiento perdido por deterioro o destrucción. Pero otros sugieren un acto más deliberado, que los mayas codificaron cierto conocimiento de tal forma que solo aquellos con el entrenamiento, la mentalidad o la pureza ritual adecuada podían acceder a él. Desde esta perspectiva, la sabiduría no era un derecho, sino una responsabilidad. Demasiado poderosa para entregarla libremente, debía ganarse. Esto nos lleva a otra percepción a menudo ignorada: el papel del silencio en la espiritualidad maya. La sociedad moderna nos inunda con ruido, pero los mayas conocían el valor de la quietud. En sus ceremonias, los momentos de silencio absoluto eran tan importantes como los cantos hablados. Se creía que en el silencio, lo divino podía hablar con mayor claridad. La voz interior, el susurro de los dioses, la guía de los ancestros, todos requerían un recipiente silencioso. Los monumentos se colocaban de manera que crearan puntos acústicos de quietud, y las cuevas eran reverenciadas no solo por su energía espiritual, sino por la oscuridad y el silencio absolutos que ofrecían. Esto no era ausencia, era presencia. Y hablando de cuevas, pocos aspectos de la espiritualidad maya son más profundos que su uso del inframundo. Conocido como Xibalbá, el inframundo maya no era un lugar de castigo eterno, sino de transformación. Era tanto temido como reverenciado, un reino necesario de prueba, crecimiento y renovación. Las cuevas eran vistas como entradas a este inframundo y allí se realizaban muchos rituales, incluidos sacrificios. Los arqueólogos han encontrado ofrendas de jade, cerámica e incluso restos humanos en lo profundo de sistemas de cuevas, dispuestos con precisión ritual. Para los mayas, descender a una cueva no era solo un acto físico, era simbólico de morir al ego, enfrentar el caos y renacer. Esta idea, que el camino a la sabiduría pasa por la oscuridad, se refleja en tradiciones iniciáticas en todo el mundo. Consideremos también su concepto de linaje. Las líneas de sangre eran sagradas no solo en contextos reales, sino en estructuras familiares y comunitarias.
Los ancestros no habían desaparecido. Estaban presentes, activos y honrados. Los altares en los hogares a menudo tenían reliquias o símbolos para mantener esta conexión. Los cumpleaños no eran celebraciones casuales, sino ecos sagrados de las condiciones cósmicas bajo las cuales un alma entraba al mundo. El calendario maya, particularmente el Tzolk'in, se usaba para trazar el camino espiritual de una persona según el signo del día bajo el que nació. Cada persona tenía un rol único en el orden cósmico, una misión incrustada en su ser. Esta identidad cósmica guiaba elecciones profesionales, parejas matrimoniales y deberes ceremoniales. Imagina una sociedad donde la astrología no era curiosidad, sino guía comunitaria. Paremos un momento y dirijamos nuestra mirada hacia afuera, más allá de los bosques y ruinas, hacia las estrellas. La obsesión maya con la Vía Láctea, que llamaban Huacachán o Árbol del Mundo, habla mucho. Para ellos, la Vía Láctea no era solo una galaxia, sino un río celestial, una gran serpiente, un camino de almas. En ciertas épocas del año, se alineaba directamente sobre sus cabezas, marcando periodos sagrados para ceremonias. Creían que las almas de los muertos viajaban por ese río hacia el más allá. Los astrónomos modernos apenas comienzan a entender el impacto energético del núcleo galáctico en la Tierra. ¿Podría ser que los mayas estuvieran sintonizados con fuerzas cósmicas que apenas ahora redescubrimos? ¿Y qué de sus animales sagrados? Cada criatura tenía peso simbólico y espiritual. El jaguar representaba el sol nocturno y el inframundo. El colibrí, la resurrección y la agilidad del espíritu. La serpiente, la sabiduría y la transformación. Los encuentros con animales se interpretaban como mensajes. Ver cierto pájaro antes de una ceremonia o una serpiente durante un sueño tenía significado que guiaba decisiones. No eran meros símbolos, eran arquetipos vivos. El mundo natural no era un fondo, sino un texto sagrado para leer, honrar y proteger. Los mayas también desarrollaron un sistema educativo que iba más allá del aprendizaje mecánico. Los jóvenes de familias élite eran formados no solo en escritura y astronomía, sino en ética, oratoria e historia sagrada. La sabiduría era un deber público. Contar historias era más que entretenimiento. Era un método para preservar y transmitir la memoria sagrada. Los ancianos, conocidos como Ajkikai o guardianes del día, transmitían estas lecciones oralmente, a menudo mediante relatos míticos cargados de significado. Los jóvenes aprendían a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón y la intuición. El conocimiento nunca era estático, vivía en el relato. Al observar todo esto, rituales, arquitectura, medicina, sueños, silencio y estrellas, una verdad resurge una y otra vez. Los mayas fueron guardianes de un equilibrio cósmico. No buscaron dominar la naturaleza, sino armonizar con ella. Creían que la salud de una persona reflejaba la salud de la tierra, el cielo y los espíritus. Sus calendarios y ceremonias no eran superstición, eran sistemas de sintonía, alineando la vida humana con la gran sinfonía de la creación. Y en esto, quizá, radica su mayor legado. No solo los glifos o las pirámides, sino una manera de ser, una postura sagrada hacia la vida que nos invita a escuchar, alinearnos y recordar. En la próxima parte, profundizaremos aún más, descubriendo secretos mayas que tocan portales, profecías,
sabiduría interdimensional y el misterioso conocimiento transmitido a los vivos por quienes recorren el camino espiritual invisible. No son simples relatos del pasado, son, quizá, invitaciones para el futuro. Al adentrarnos más en las verdades arcanas de la civilización maya, debemos empezar a preguntarnos si lo que dejaron atrás alguna vez fue pensado para ser comprendido de forma lineal. Algunos de los artefactos más misteriosos recuperados en territorios mayas desafían la categorización fácil. Objetos tallados con símbolos desconocidos, instrumentos metálicos de origen incierto y representaciones artísticas que sugieren visiones mucho más allá de lo que la historia se atreve a admitir. Entre estos, hay representaciones que parecen estructuras tipo portal, seres interdimensionales y criaturas híbridas que insinúan contactos no solo entre culturas, sino posiblemente entre dimensiones. Los antiguos mayas, como aún afirman sus descendientes, no consideraban la realidad limitada a lo visible. Había mundos detrás del velo, y quienes caminaban el camino sagrado podían a veces pasar entre ellos, no en fantasía, sino en ceremonia, en espíritu y en profunda conciencia. Las inscripciones templarias en Copán y Quiriguá hablan no solo de reyes y guerras, sino de seres estelares y señores del cielo, que descendían en momentos específicos, siempre alineados con posiciones planetarias clave. Estas menciones son a menudo ignoradas por historiadores convencionales que las reducen a metáforas. Pero entre los Ashikoagij modernos o guías espirituales mayas, estos relatos se recuerdan como verdades literales, aunque verdades que requieren otro tipo de visión. Los mayas no estaban obsesionados con extraterrestres, como podría sugerir la cultura pop, sino con lo celestial. El cielo estaba vivo, era inteligente y estaba involucrado. Y algunas de sus profecías más antiguas hablan de un tiempo cuando el velo volverá a adelgazarse y los ancestros cósmicos regresarán. Ya sea literal o metafórico, tiene un tono urgente. Para los mayas, la profecía no es predicción, es memoria retornada en tiempo cíclico. Esto nos lleva a uno de los aspectos más controversiales y poderosos de la sabiduría maya: su comprensión del viaje en el tiempo, no en el sentido de ciencia ficción de máquinas y agujeros de gusano, sino como disciplina espiritual. A través del trance, ritual y alineación calendárica, creían que se podía salir del tiempo ordinario y acceder a sabiduría ancestral o potencial futuro. Esto se hacía a menudo junto a fuegos sagrados, donde el tiempo colapsaba y los mensajes no llegaban en oraciones, sino en símbolos, sensaciones y visiones. Ciertas cuevas y templos eran considerados vórtices temporales, lugares donde los iniciados podían comunicarse con lo que llamaríamos yos pasados o futuros. El calendario Tzolk'in se usaba como mapa para estos viajes, identificando días de poder cuando el tejido cósmico se afinaba. Aunque aún no entendamos cómo medir tales fenómenos, quizá no sean ellos quienes son primitivos, sino nosotros quienes hemos olvidado. Otro elemento profundamente mal interpretado es la conexión maya con el concepto de resonancia. Creían que todo en el universo vibraba y que la salud espiritual provenía de mantener la armonía con la vibración de su destino. Esto no era solo poético, era medible. El sonido tenía un rol crítico para alinear la energía. Ciertos instrumentos, como el tambor de caparazón de tortuga, la trompeta de caracol y los silbatos cerámicos con forma de animales, se usaban no para melodía, sino para vibración.
Se decía que estos sonidos abrían centros de energía en el cuerpo, la tierra y las estrellas. La ciencia moderna ahora reconoce el potencial curativo de la terapia sonora. ¿Podrían los mayas haber practicado esto siglos antes de que tuvieran nombre clínico? Reflexionemos ahora sobre su concepto de profecía, tan a menudo reducido al fenómeno 2012, mal interpretado como fin apocalíptico. En verdad, 2012 marcó la culminación de un Baktún, un ciclo de 394 años en el calendario de la cuenta larga maya. No fue el fin del tiempo, sino el fin de una era. Los ancianos lo describieron como el momento cuando el centro se movería y las energías del equilibrio cambiarían. En lugar de destrucción, fue una puerta que requería madurez espiritual para atravesarla. La profecía maya no era sobre miedo, sino sobre preparación. Los mensajes codificados en sus calendarios nos llaman a recordar nuestro lugar en el gran ritmo, a restaurar la armonía con la tierra y el espíritu antes de que el desequilibrio sea irreversible. Estas advertencias son más relevantes ahora que nunca. Uno de los secretos mejor guardados en la tradición maya es el poder de los nombres sagrados. Se creía que cada persona tenía múltiples nombres. El nombre dado al nacer, el descubierto en ceremonia y el nombre que no podía pronunciarse, conocido solo por lo divino. Conocer y usar el nombre sagrado de alguien invocaba la esencia plena de su alma. Por eso los nombres se escogían cuidadosamente con la guía de guardianes del día y videntes. Los nombres tenían frecuencia, y usarlos incorrectamente podía causar desequilibrio. Esta visión del lenguaje es muy distinta del uso moderno, donde las palabras se banalizan por repetición y ruido. Los mayas nos recuerdan que hablar es lanzar hechizos, cada sílaba una ola que moldea el mundo. La relación maya con los elementos, tierra, agua, fuego y aire, no era solo simbólica. Cada elemento era un ser, una fuerza y un maestro. Se realizaban rituales para alimentar a los elementos y mantener el equilibrio en la naturaleza. Se encendían fuegos no solo para calor o cocinar, sino como altares vivos que comunicaban con el cosmos. Las ceremonias con agua, a menudo en cenotes, pedían permiso a los espíritus antes de tomar vida de su dominio. La tierra era honrada antes de sembrar. Incluso el aire se involucraba ritualísticamente mediante incienso, ejercicios de respiración y el soplar de caracoles. Esta reverencia animista creó una relación recíproca con la naturaleza. Los mayas se veían no como dueños de la naturaleza, sino como sus custodios, socios en un pacto sagrado. Cuanto más exploramos, más evidente se vuelve que los mayas fueron arquitectos no solo de ciudades, sino de la conciencia. Sus templos, calendarios, ceremonias y estructuras sociales no fueron desarrollados al azar, sino construidos sobre principios cósmicos que apenas comenzamos a entender. La pérdida de sus códices, la supresión de su lengua y la colonización de sus creencias no fue solo violencia cultural. Fue una desconexión de uno de los intentos más sofisticados de la humanidad por vivir en resonancia con el universo. Y sin embargo, la historia no termina. En las tierras altas y selvas, entre familias que aún hablan yucateco, quiche y quechí, las viejas maneras sobreviven, no en museos, sino en el aliento, el fuego y los sueños. Las abuelas aún siembran el maíz con oración, los chamanes aún guardan el calendario, los espíritus aún son honrados en cuevas y bosques. Los mayas no desaparecieron, se adaptaron.
recordaron, y tal vez han estado esperando no solo ser redescubiertos, sino ser escuchados en sus propios términos. En la parte final exploraremos los últimos y más poderosos secretos, aquellos que desafían la estructura misma de la historia y ciencia occidental. Secretos que hablan de energía, migración del alma, conocimiento estelar y el potencial olvidado dentro del espíritu humano. Prepárate, el velo es ahora más delgado. Al acercarnos a la capa final de este vasto y sagrado viaje hacia la sabiduría maya, debemos mirar no solo lo que se perdió, sino lo que permanece oculto a plena vista, dentro de nosotros. Porque el más profundo de los 33 secretos no es una ruina en la jungla, ni un glifo en piedra, ni un misterio encerrado en un códice. Es el conocimiento de que el ser humano, según los antiguos mayas, es un reflejo del cosmos mismo. El cuerpo no era solo un vehículo para el alma, sino un mapa, una réplica sagrada del universo. La cabeza se alineaba con los cielos, los pies con el inframundo y el corazón con el axis mundi, el centro cósmico. Cada parte del cuerpo correspondía a un signo del día, un elemento, un dios. La enfermedad, la confusión y la desconexión no eran fallas personales, sino señales de que el cosmos interno de uno se había desfasado del gran todo. Esta armonía interna-externa se reflejaba en su creencia en la migración del alma. Los mayas creían que después de la muerte, el alma no iba simplemente a un cielo o infierno estático, viajaba, pasaba por niveles, enfrentaba pruebas, era purificada y eventualmente regresaba. La reencarnación no era rara, sino esperada, especialmente para quienes tenían deberes inconclusos. El alma podía incluso elegir su próxima encarnación según lo aprendido. Desde esta perspectiva, la historia no era una cadena de accidentes, sino una red de acuerdos de alma, ciclos dentro de ciclos, tejidos con intención. Esta enseñanza, aunque suprimida, aún vive silenciosamente en las tradiciones orales de los mayas modernos. A quienes escuchan, ofrece una visión de la vida no como línea recta, sino como espiral de devenir. Uno de los secretos finales que debemos enfrentar es la cuestión de la energía. Los mayas entendían que cada lugar, persona y momento tenía su propia energía, una fuerza llamada chulel. Esta fuerza vital podía fortalecerse o debilitarse mediante acciones, palabras e intenciones. Los templos se construían en cruces energéticos, donde el chulel fluía más libremente. Se enseñaba a las personas a proteger su energía, mediante ofrendas, limpieza, oración y silencio. No para acumularla, sino para circularla sabiamente. Incluso la tierra se entendía como portadora de energía ancestral. Bosques sagrados, cascadas, piedras, todos tenían su propia memoria. Alterarlos sin permiso podía perturbar el destino. Honrarlos podía traer visión, sanación y paz. Al reflexionar sobre estas verdades, surge una silenciosa realización. Los mayas no fueron solo gente del pasado. Fueron, y son, guardianes de otro tipo de memoria. Una memoria no almacenada en libros, sino en el aliento, el fuego y el ritmo. Una memoria codificada en campos de maíz, templos y cantos. Una memoria que vive en el silencio entre estrellas y el pulso dentro de nosotros. Nos recuerdan que el conocimiento no es acumulación, es sintonía.
que el progreso no es velocidad, es armonía, que la vida no es conquista, es conexión. Durante siglos, la narrativa dominante pintó a los mayas como un pueblo desaparecido, con sus templos tragados por la selva y sus dioses enterrados en el mito. Pero la verdad es más simple y poderosa. Nunca desaparecieron. Fueron silenciados, y ahora su voz regresa, no en piedra, sino en espíritu, en el resurgir de las lenguas indígenas, en el renacer de ceremonias tradicionales, en los sueños que se agitan en quienes escuchan la tierra, en los fuegos que aún arden bajo cielos nocturnos, en el saber de que algo antiguo, algo bello, algo esencial ha esperado pacientemente a que lo recordemos. Quizá el secreto más inquietante y esperanzador de todos es este. Los mayas creían que todos estamos conectados, no solo por sangre o historia, sino por aliento, por historia, por propósito. Somos parte de un gran despliegue, cada uno de nosotros un hilo en el tejido cósmico. Y aunque el calendario cambie, aunque imperios se levanten y caigan, la canción de las estrellas continúa. Y quienes aprenden a escucharla, realmente escucharla, nunca están realmente perdidos. Así que ahora te preguntamos, no como espectador, sino como viajero, ¿qué harás con lo que has escuchado? ¿Verás las ruinas como piedras muertas o como códigos vivos? ¿Descartarás estos secretos como leyendas o sentirás que se agitan en tus propios huesos? ¿Recordarás? Si este viaje te conmovió, deja un comentario abajo con lo que más te resonó. Comparte tus pensamientos. Habla tu verdad. Porque al hacerlo, no solo honramos a los mayas, nos convertimos en parte del recuerdo, parte del retorno. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente lo que han estado esperando. Gracias por caminar con nosotros por los Andes, la historia y la fe. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.